Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, bienvenidos a la cita semanal de Realidades, un encuentro con la actualidad nacional e internacional. Me acompaña en la presentación, como es habitual, para compartir estos temas, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paola, feliz domingo, ¿cómo vas? Feliz domingo a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora en Realidades. Sí, señora, a través de RCN La Radio y de su sistema Radio Red en Colombia. Bueno, los temas que vamos a desarrollar en la mesa de trabajo con nuestros profesionales, chavismo y oposición, siguen siendo la noticia de la semana. Llega el punto de ebullición en Venezuela. Maduro presenta una fachada de democracia y a su vez ataca cualquier declaración de la oposición. Sí, señora, pero va más allá el señor Maduro. Como siempre, vociferó contra Uribe, contra Santos, metió a la cárcel a Leopoldo López. Está haciendo muy bien la tarea que le han encargado los Castro. Eso vamos a analizar con nuestros profesionales. Este conflicto le dará dolor de cabeza a Cuba, porque la plata se está acabando en Venezuela. También vamos a tener en nuestra entrevista de la semana un representante, activista de la organización Operación Libertad, Loren Salek, que va a hacer denuncia de la violación de derechos humanos a manos de la dictadura instaurada en Venezuela, que ya ha cobrado varias vidas, además de tener desaparecidos en este momento y heridos. Sí, señora, Lorenz es uno de los grandes activistas, de las grandes promesas en Venezuela, esperemos que llegue muy lejos, que es lo más importante. Y él encarna ese ideal de la juventud, de la libertad, en este oscuro momento que está pasando Venezuela. ¿Será este el fin de la era chavista y por ende del gobierno de Maduro? ¿Será este el comienzo del fin, también podemos decir? Exactamente. Bueno, otro invitado de talla internacional tenemos esta semana en la mesa de Realidades. Estará con nosotros el doctor Rafael Nieto Navia, viejo conocido de esta mesa de trabajo, el más connotado internacionalista para hablar del tema que obviamente venimos refiriendo desde el comienzo, Venezuela. Sí, y él dice, nos toca un tema muy importante y dice que para hablar de Venezuela primero tenemos que hablar de Cuba. Sí, señora, pero también vamos a mencionar con él algo importante, la Carta Democrática. ¿Funciona hoy? ¿Se cumple en Venezuela, en Cuba? El doctor Rafael Nieto Navia nos va a leer algunos apartes de esta carta que exalta por encima de todo el respeto por los derechos humanos. Entonces vamos a ver si Venezuela ha cumplido o no, o está por el contrario violando completamente estos principios consagrados en este documento. Muy bien, y pasemos a un capítulo que es especial antes de cerrar nuestros titulares. La OEA, ¿es operante, es inoperante o es insulsa? Y también el relevo de parte de la cúpula militar. Sí, señora, este y otros temas estaremos desarrollando en el programa del día de hoy. Yo los invito para que ingresen a www.verdadcolombia.org y también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Cada día trae una nueva noticia sobre la confrontación entre chavistas y oposición en el vecino país, en Venezuela. Después de más de 15 años de pésimo gobierno, el descontento en ese país ha llegado al punto de ebullición. ¿Será el fin del régimen o marcará un endurecimiento aún mayor de la dictadura? Las fuerzas son desiguales. El gobierno controla el aparato judicial, los medios y las fuerzas militares. Hace las acusaciones que quiere y mete en los calabozos a quien le estorba. Pero pretende ante el mundo
presentar una fachada democrática. Las expresiones de Maduro, el espurio presidente, son desafortunadas. Cada día hace una nueva acusación. Ayer contra el expresidente Álvaro Uribe, hoy contra los fascistas, mañana contra cualquier político de oposición. Ante un blando pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, reaccionó en la forma grosera que ya se espera del chavismo. También metió a la cárcel a Leopoldo López, un exalcalde opositor, con lo cual lo convirtió en héroe. El detenido llegó a entregarse rodeado de decenas de miles de manifestantes. Por otro lado, sus camisas pardas, los llamados colectivos, grupos chavistas armados, ya llevan a su cuenta una media docena de muertos, cientos de heridos y un número desconocido de desaparecidos. Entre los muertos está la estudiante y exreina de belleza Génesis Carmona. Pero toda esta represión no resuelve los problemas de desabastecimiento, inflación desbordada, desempleo e inseguridad que motivan las protestas. Eso además de la falta de libertad. En otros tiempos, con el control total de los medios, todo eso se podía ocultar al mundo. En tiempos de celulares con cámara, Internet, Twitter y Facebook, ya no hay país que pueda ocultar estas cosas. La fachada democracia ya no se puede sostener. ¿Hasta cuándo tolerarán las fuerzas militares de Venezuela una situación que compromete su prestigio? Muchos militares están recibiendo prebendas del régimen, pero las mieles no alcanzan para todos. En el plano internacional, la fortaleza de Venezuela estaba en su chequera. Chávez y su sucesor Maduro regalan la plata de los venezolanos sin rendir cuentas a nadie. Esta se está agotando. Pronto descubrirá Maduro que los pobres no tienen amigos. El hundimiento, lento o rápido del régimen, tiene consecuencias para otros países. Para el régimen de los Castro en Cuba, es un desastre que le viene pierna arriba. Sin el regalo venezolano, la isla quedará a oscuras y hambrienta. Para Ortega de Nicaragua, Evo Morales de Bolivia y otros aliados de UNASUR y del ALBA, las cosas son graves, pero un poco menos. No será solamente el problema de la pérdida de apoyo económico para elecciones que han recibido en muchos países, sino por el efecto demostración. Una ola liberal se puede extender y amenazar estas otras dictaduras. Para Colombia, la quiebra del vecino país también presenta problemas y ventajas. Sin refugio en Venezuela, las FARC y el ELN tendrán dificultades que la democracia debería aprovechar para derrotar definitivamente estos grupos terroristas. No estamos seguros de que el gobierno Santos quiera hacerlo. Por el lado negativo, las pérdidas económicas serán crecientes porque el mercado, ya muy reducido, será aún más limitado, mercado venezolano. No se le puede vender a alguien que no puede pagar. Pero hay amenazas más complejas que el gobierno de Colombia no ha querido ver. Una hambruna o una explosión de violencia en el vecino país bien puede generar una ola de inmigración inmensa en la frontera. Podemos recibir y acomodar 500,000 de refugiados, por ejemplo, en las fronteras, alojarlos, alimentarlos y vestirlos. No creo que este gobierno incompetente tenga plan alguno para atender esa emergencia. Pero es lo que han vivido y viven otros países cuando el vecino se desquicia. Turquía está viendo precisamente ese fenómeno. Tiene una invasión inmanejable de refugiados sirios. Aun si el régimen chavista subsiste, se puede presentar un flujo importante de refugiados por hambre y falta de oportunidades en Venezuela, o simplemente por temor a la represión y a la violencia. Ya no será una élite que se defiende sola, llega con buen dinero e incluso nos trae capacidades interesantes. Los que van a llegar serán pobres y desvalidos. ¿El país está preparado para eso? No lo creo. Para Realidades, Miguel Posada.
En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi partido no es la U. Somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara. Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Publicidad política pagada. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Nos acompaña en la línea Loren Saleh. Él es líder de los estudiantes venezolanos. Ha organizado varias de las concentraciones que se han realizado en los últimos días en apoyo a la situación que adelanta la oposición en contra del gobierno de Maduro allá en Venezuela. Él ya nos ha acompañado aquí en el programa Realidades en ocasiones anteriores. Él es activista internacional por los derechos humanos y las libertades ciudadanas. En el año 2007 se inició como un activista en el levantamiento estudiantil de Venezuela contra las medidas antidemocráticas del gobierno de ese entonces. Y actualmente es presidente de la ONG International Operation Libertad. Muy buen domingo, ¿cómo está usted? Sí, bueno, me ha tocado en este momento jugar un rol ya más allá de como dirigente estudiantil, ya como activista y presidir una organización internacional para la defensa de los derechos humanos y las libertades en Latinoamérica. Y nos ha tocado en una etapa muy importante para las nuevas generaciones, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Y bueno, eso tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en Venezuela. Hoy está pasando, estamos viviendo uno de los capítulos más oscuros para la juventud venezolana y para la juventud latinoamericana en general. Como ya ha salido a la luz pública a nivel internacional, pese a toda la censura y la falta de libertad de información y de expresión que hay en Venezuela, ya la comunidad internacional se ha venido enterando de los acontecimientos en los últimos días en Venezuela. Lamentablemente, Venezuela está de luto por los asesinatos sistemáticos a dirigentes juveniles y dirigentes estudiantiles venezolanos, y todo esto a la luz pública. Ya definitivamente el régimen en Venezuela no guarda ningún tipo de postura, y por eso es que lamentablemente nuestros compañeros caídos han sido asesinados con tiros en la cabeza. Hasta la fecha no tenemos en realidad número oficial de desaparecidos, tampoco de los estudiantes detenidos. Hay infinidad de denuncias de torturas dentro de los calabozos, de violaciones a compañeros por parte de estos funcionarios de los cuerpos policiales. Y lo que es peor, hermano, ver a tropa cubana, como lo escuchan, tropa cubana disparando y asesinando a estudiantes en Venezuela. Esto es algo muy indignante, y por eso nosotros nos hemos abocado a llamar la atención de la comunidad internacional frente a los hechos que ocurren en este momento en Venezuela, y que no puede pasar por debajo de la mesa. Estamos frente a uno de los episodios, de los peores episodios. Yo creo que no hay antecedente contemporáneo de algo similar a lo que está viviendo hoy Venezuela. Sí, ha sido el movimiento estudiantil realmente el que ha organizado y motivado a la población para que asista a las concentraciones que se han realizado recientemente. ¿Cómo ha sido esa movilización, esa motivación a la ciudadanía? Cuéntenos, por favor. Sí, es que, bueno, en el 2007 se da un fenómeno luego del cierre de medios de comunicaciones, y los estudiantes decidimos salir a la calle.
hace 7 años. Y salimos porque esto no es un tema político, o mejor dicho, esto no es un tema de partidos políticos, esto es un tema de libertades, esto es un tema de ciudadanía. Y más allá de una lucha de partidos políticos, es la lucha de una institución mucho más poderosa para la sociedad, que es la institución de la familia. Y es por eso que desde el 2007 nosotros decidimos salir a la calle, y tuvo tanta fuerza, porque de una otra manera la gente, la sociedad en general se siente muy identificada con los jóvenes y con los estudiantes. Luego, digamos que nuestra generación pasó por un bajón, porque bueno, cada vez había menos medios de comunicación, también hubo un intento de jugar a la democracia entre partidos políticos y el gobierno, pero luego de 7 años se volvió a dar un levantamiento y los jóvenes decidimos salir a la calle por iniciativa propia, por voluntad propia, y es porque, ¿cómo no salir? ¿Cómo no enfrentar este régimen si el año pasado asesinaron 25.000 personas en las calles venezolanas y hay un nivel de impunidad del 90% de los delitos cometidos en Venezuela? ¿Cómo no salir si no hay medios de comunicación? Si vamos a la universidad, nos atracan y nos asesinan dentro de las universidades. Si vamos a la casa, se meten en nuestras casas. Si vamos a todas, entonces ya ser joven venezolano se convirtió en una tragedia, y no es posible que esto sea así. ¿Por qué ser un joven venezolano tiene que ser una tragedia? Si estás en Venezuela, corta el riesgo de que te asesinen por inseguridad, de que te metan preso o te quiten la vida por pensar diferente y oponerte al gobierno. Si sales de Venezuela y buscas estudiar en otro país, entonces resulta que el gobierno bloquea las divisas, entonces tu familia no puede ayudarte. Entonces se ha convertido en toda una tragedia ser joven venezolano, y es por eso que los jóvenes se han convertido en los principales movilizadores y los principales promotores de la lucha de resistencia en Venezuela. Sí, Loren, lo que hemos visto es que en ocasiones anteriores, a pesar de que ha habido concentraciones y manifestaciones muy nutridas, parece como que esa intención se desinflara en algún momento y se disiparan todas esas intenciones y todo ese entusiasmo. Esta vez, ¿ustedes consideran que pueden llegar hasta el final, hasta el fin de la era chavista y hasta el final del gobierno de Maduro? ¿Creen que pueden llegar hasta allá? Sí, yo creo que las protestas en estos 14 años de régimen comunista en Venezuela no se han vivido los niveles de protestas que hay hoy, ni siquiera en el 2002, cuando te ponen al expresidente Hugo Chávez, hubo tal compromiso de la sociedad de salir a protestar y manifestar en la calle. Esta vez ha sido de verdad un sentimiento generalizado, un sentimiento con mucha fuerza en la calle. Lo que pasa es que se ha intentado ser invisibilizado por maquinaria comunicacional del gobierno, y bueno, ya ha llegado al punto de bloquear el internet, de quitar la electricidad en algunos lugares de Venezuela, y yo creo que sin duda alguna estamos viendo la caída de este sistema. Ya Nicolás Maduro no puede sostener ese régimen. Venezuela está siendo gobernada realmente por una cúpula militar venezolana con cubanos, y eso ya el pueblo lo sabe. Y el nivel de violencia que está aplicando hoy este régimen en Venezuela se debe a algo, y es que definitivamente no tienen ningún tipo de apoyo popular, y que ellos saben que están en el ocaso de este sistema, y por eso prefieren asesinar estudiantes, prefieren tener cubanos y estos colectivos armados en la calle asesinando jóvenes, que entregar por la vía pacífica al poder, o ni siquiera eso, ni siquiera escuchar a los jóvenes, porque todo esto inicia, los últimos acontecimientos, el 12 de febrero, cuando los jóvenes decidimos salir a protestar pacíficamente, porque siempre ha sido nuestra protesta completamente pacífica, por el derecho a vivir, por el derecho a la seguridad, y el gobierno no nos quiso atender. Él nos pudo haber atendido, nos pudo haber escuchar nuestra petición, pero ellos decidieron enfrentarnos y mandar a los colectivos a disparar contra estudiantes, y esto ha dejado las cifras negras que hoy tenemos que vivir. Loren, buen domingo. Te saluda Miguel Fierro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te
te va? Bien, acá muy pendiente de todo lo que ocurre en el proceso venezolano. Un gusto tenerte en nuestro programa. Realmente Loren Saleh fue definido por el presidente Uribe como el nuevo mariscal de Ayacucho. Quisiera preguntar, pues, sigue creciendo la criminalización contra la protesta social. Vemos que además de Leopoldo López se han dictado otras órdenes de captura como la de Carlos Vecchio. ¿Ustedes consideran que esto va a seguir aumentando en los próximos días frente a varios compañeros de oposición? Totalmente. Estamos no solamente en presencia de la criminalización de la protesta, sino al sicariato político por parte de un Estado. No solamente ha sido Leopoldo López y líderes de algunos partidos políticos los que han tenido que sufrir la injusticia en Venezuela y la utilización del sistema judicial como instrumento de persecución política, sino que nosotros venimos denunciando ya desde hace unos años atrás la cantidad que hay más de 500 procesos jurídicos en contra de estudiantes venezolanos, y bueno, yo creo que pues, de manera bastante gráfica lo que ha sido la criminalización de la protesta, la persecución. He tenido que enfrentar más de 5 juicios, distintos secuestros y detenciones extrajudiciales, agresiones no solo físicas sino también disparos, y eso no es solamente con Loren, eso ha sido con muchísimos compañeros. Hace unos días tuvimos que tener que enfrentar la triste noticia del asesinato de Génesis, una compañera de nosotros de tan solo 24 años, Miss, que había sido Miss, que fue asesinada a la luz pública por estos grupos paramilitares del gobierno. Sí. Pero nosotros no nos podemos callar frente a eso. Nosotros el año pasado desde Costa Rica denunciábamos que íbamos a una profundización de las violaciones de derechos humanos cuando Venezuela salía del sistema interamericano de justicia. Una semana antes de la cumbre de la CELAC, nosotros desde Costa Rica hicimos una vigilia y entregamos un documento a la presidenta Laura Chinchilla, donde nosotros le solicitamos, una semana antes de la masacre del 12 de febrero, que los países miembros de la CELAC exhortaran al gobierno nacional a que desarmaran a los colectivos paramilitares del gobierno, y no le prestaron atención. Y la comunidad internacional y sobre los países miembros de estas organizaciones recae la responsabilidad, porque ellos, si crean un organismo como la CELAC, que supuestamente vela por la democracia, la libertad y los derechos humanos de Venezuela, al igual que la OEA, y no hacen nada, sino más bien aupar la dictadura cubana, bueno, yo creo que también cada presidente, cada líder político latinoamericano tiene que también asumir su cuota de responsabilidad. Claro. Su cuota de responsabilidad, porque en una protesta pacífica que arroja víctimas fatales, oye, tienen que abrirse las investigaciones y ir hasta las últimas consecuencias. Y nosotros no estamos pidiendo a los países miembros que intervengan en la política venezolana, nos estamos pidiendo que a los líderes mundiales que asuman su responsabilidad como líderes y que no se finja temencia frente a uno de los peores acontecimientos de la historia latinoamericana contemporánea. Claro que sí. Bueno, es Loren Saleh, líder de los estudiantes venezolanos, a quien deseamos desde Colombia muchísimos éxitos en el desarrollo de las actividades, en las concentraciones que están realizando, y que pronto llegue la libertad y la democracia nuevamente para Venezuela. Muchísimas gracias, Loren, por tu participación en Realidades. Muchísimas gracias a ustedes, gracias de verdad. Pues gracias a ustedes y que se ha podido de una otra manera visibilizar lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias a todo el pueblo latinoamericano que nos ha apoyado. Muchísimas gracias a líderes como Uribe, como Álvaro Uribe Vélez, a líderes como el presidente Oscar Arias, al presidente de Panamá, que nos han apoyado y que han alzado su voz y no han sido cómplices de lo que ha sucedido en Venezuela. Muchas gracias. No, señora, a ti, Loren, muchas gracias, muchos éxitos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias.
En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Tenemos un invitado especial hoy en el estudio, nos ha acompañado en varias otras oportunidades. Se trata del doctor Rafael Nieto Navia, uno de los más connotados, si no es el más connotado, internacionalista de Colombia. Rafael Nieto estuvo en la corte que juzgó los crímenes de la antigua Yugoslavia, estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ese era un organismo muy serio, fue el árbitro del diferendo del canal del Beagle entre Argentina y Chile. En fin, tiene una larguísima trayectoria en este campo internacional y nos complace tenerlo aquí precisamente para mirar un problema internacional como es el caso de Venezuela. Bienvenido, doctor Rafael, a este su programa. Muchas gracias por esa presentación. Pero además el doctor Rafael Nieto Navia es tal vez el colombiano que más experiencia tiene en el manejo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como que llegó a ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Antes había sido magistrado de esa corte, entiendo que algo así por 8 años, si no estoy mal, antes de llegar a La Haya, a la Corte Internacional. O sea, realmente, si hay en Colombia un jurista conocedor de temas internacionales y además de temas de derechos humanos, pues podemos decir que es usted, doctor Rafael, y nos complace muchísimo tenerlo nuevamente en Realidades. Ilustre por favor a nuestros oyentes sobre su percepción refiriéndonos al tema de Venezuela y obviamente a la relación que eso conlleva para nosotros, para Colombia. Yo quiero referirme básicamente a 2 puntos. El primer punto es que nosotros hablamos de Venezuela y se nos olvida hablar de Cuba. Cuba es la que está sosteniendo al régimen en este momento, no con dinero, pero con tropas, con gente, dirigiendo los gamberros de los colectivos que están asesinando a los estudiantes en las calles y dándole instrucciones al señor Maduro, que no da para más sino para recibir instrucciones de cómo se maneja una situación peligrosa como esta. Uno observa claramente cómo son las técnicas de los Castro las que él está utilizando. Échele la culpa a la oposición. Si hay algún muerto, diga que fue la oposición. Están diciendo que Leopoldo López es responsable por las muertes que ha habido en las calles, cuando han sido los motociclistas de los colectivos los que disparan por la espalda. De manera que esa es una cosa que no podemos olvidar, que ahí están metidos los Castro. Y como están metidos los Castro, los estados latinoamericanos le tienen miedo a los Castro. Por supuesto, hay unos estados con una identificación ideológica con el régimen chavista, como la Argentina, como el Brasil, como por supuesto Nicaragua, Bolivia, el Ecuador. Hay otros que prefieren pasar agachados y hay finalmente algunos que deberían reaccionar y si reaccionan lo hacen muy tímidamente, como es el caso colombiano o el caso chileno. No han mostrado suficiente valor para exigirle a la OEA, y este es el segundo punto que yo quería mencionar, para exigirle a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Para ilustrar un poco al oyente, la Carta Democrática fue aprobada en el 2001 en una asamblea de la OEA en Lima, y a esa asamblea asistieron personajes como, por ejemplo, Chávez, de manera que cuenta con el aval de todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, que no es parte o que no ha ido a la OEA. Esa carta trata de defender la democracia con un enfoque. Uno se pregunta cómo Chávez, por ejemplo, o
Ortega avalan una carta como esa que habla de democracia. Pues es que la carta está dirigida básicamente a evitar los golpes de Estado contra los gobiernos democráticamente elegidos. No contempla una situación como la que se está presentando hoy en Venezuela. De manera que uno no le puede pedir a esta Carta Democrática que resuelva el problema venezolano. Definitivamente no se puede. Pero quizá leer algunos de los apartes de la Carta sirva para, digamos, identificar lo que debe ser la democracia en América Latina. Claro, es un tema realmente de actualidad y por supuesto vamos a profundizar en él y eso lo haremos después de una breve pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el Clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi partido no es la U, somos Centro Democrático. Pido su voto para ser senador y por nuestras listas de Cámara, Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Publicidad política pagada. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Continuamos en Realidades con el análisis del doctor Rafael Nieto Navia sobre el tema actual de Venezuela. Estaba mencionando que vale la pena leer algunos apartes de la Carta Democrática, dejando a salvo que la Carta Democrática fue diseñada para otras circunstancias, no para estas. Pero dice, por ejemplo, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Aquí no dejan participar a la ciudadanía. Dice, son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En un régimen que no tiene Estado de Derecho, no se puede hablar de que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dice, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de los partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos son fundamentales en la democracia. ¿Qué de esto se cumple en Venezuela? ¿Las elecciones periódicas? Sí. ¿Libres, justas y basadas en el sufragio universal? No. Por supuesto que no. El secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Allá saben perfectamente quién votó cómo. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas no, porque los persiguen. Y la separación e independencia de los poderes públicos, ni hablar. Ese es el que menos. Porque el Ejecutivo domina todo. Todo. Dice, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Por Dios, es que esto no hay nada que cumpla Venezuela, ninguno de esos requisitos cumple Venezuela. Y Cuba tampoco, y allá fueron todos los de la CELAC, que son todos de la OEA, claro, a rendirle pleitesía a un señor, a unos asesinos, a una momia más o menos insepulta, que es Fidel Castro, y su hermano, el jovencito el chino Raúl, que
yo no sé cuánta gente asesinaron. En su momento, Miles. cuando llegaron miles de personas fusiladas, las fusilaba el Che Guevara en la cabaña, en una fortificación que se llama así, en una cárcel. Y después han seguido matando a la gente en las cárceles de hambre y de enfermedad. Es que es una cosa absolutamente espantosa. Y van todos a rendirle pleitesía a ese monstruo, incluido nuestro presidente. Eso es lo que da vergüenza. Esa es la triste realidad de cómo se le hace homenaje a la antítesis de la paz, de la convivencia, del respeto a los derechos humanos. Doctor Rafael, yo quería preguntarle a usted, que es un referente para todas las casas de estudio del derecho por el área que usted ha ejercido y ha educado, con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela y la aplicación, el ámbito de validez y aplicación del derecho internacional sobre esta situación real, sobre esta situación fáctica, en el sentido que sí, en Venezuela hay un brote de violencia, hay asesinatos por estos denominados colectivos armados, que no son otra cosa que grupos paramilitares, que son la quinta fuerza armada en Venezuela, que tienen un génesis y un orden constitucional, que son las milicias bolivarianas, que para defender la revolución, que han sido delincuentes, pero que han sido armados con recursos y armas provenientes del Estado, con lo cual acá pues hay una responsabilidad jurídica, hay un daño antijurídico por parte del Estado, y es una situación que va en aumento. No son pocos los casos que han ocurrido durante los últimos años, pero ante este tipo de manifestaciones han ambientado mucho. Si bien la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 8 habla de la creación de organismos intergubernamentales para resolver asuntos de naturaleza susceptibles de naturaleza regional, como el caso de la OEA, ya algunos están diciendo que si la OEA es ineficiente, que si tenemos un secretario general que se le debería cambiar el apellido de Insulza a Insulso, puede llegar a operar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la situación, si el brote de violencia llegara a crecer, doctor Rafael. Yo no estoy seguro de que la acción del Consejo de Seguridad está limitada por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. De manera que no me parece que esto, en la situación actual, sea suficiente para una acción del Consejo de Seguridad. Pero recordemos que el Consejo de Seguridad sí ha intervenido en problemas internos. Fue el caso de la antigua Yugoslavia, fue el caso de Ruanda y hoy es el caso de Sudán y el Congo. De manera que sí puede intervenir, pero no me parece que en la situación actual el Consejo de Seguridad lo vaya a hacer. Eso es lo que yo pienso. Pero sí debería hacerlo la OEA. Yo no creo que la OEA sea un organismo desueto. Pero como estas cosas, y como sucede con los gobiernos de los estados, todo depende de quién está en la cabeza. Está en la cabeza el señor Insulso, como dice usted, que Chávez, y me perdonan la palabra si la puedo decir, decía que era un pendejo, y es. De manera que... Y estamos de acuerdo con el difunto. Estamos de acuerdo con el difunto en este caso. Pero además, como es la situación actual de América Latina, en la cual la influencia del chavismo es enorme, unos a través del ALBA, otros porque se identifican con eso, y muy pocos que están por fuera porque les da miedo enfrentarse al resto del continente. La OEA es inoperante, pero cambiemos los valores, cambiemos los gobiernos, cambiemos la orientación, pongamos un secretario general que toca y la OEA funciona como ha funcionado muchas veces. De manera que ese es el punto de la... El punto. Pero si la situación se agudiza y la OEA no hace absolutamente nada, ¿qué esperanzas tienen los venezolanos a raíz desde el punto de vista del derecho internacional? ¿Qué esperanzas o qué organismos les quedarían por agotar? UNASUR es otro organismo regional también que ha sido inscrito en las Naciones Unidas y demás, ratificados por los parlamentos,
pero pues ya sabemos que es un organismo tendencioso políticamente, que tiene tal vez otra naturaleza, otro tipo de asuntos, pero a los venezolanos que son amantes de la paz, de la democracia, de la paz mundial y demás, ¿qué otras puertas podrían tocar si la situación se sigue agudizando y el organismo competente de su propia naturaleza como la OEA sigue estático, sigue miope frente a esta situación? Difícil que actúe la comunidad internacional. A menos que se agudizaran las cosas como se han agudizado, a menos que se llegue, por usar alguna expresión, a una guerra civil. En ese caso sí, porque se puede alterar el orden internacional y puede activarse el artículo 51 de la Carta. Pero en otras condiciones no, en el caso de la OEA, y por supuesto en el caso de la ONU, y si estamos hablando de la OEA, pues si no cambia la situación, no va a actuar. Esta semana nos llegó al correo electrónico de la Federación un mensaje urgente dirigido al pueblo venezolano, a las Fuerzas Armadas, a los gobiernos occidentales y a los medios de comunicación. Este documento se llama Urge una transición para rescatar la democracia en Venezuela. Este documento analiza una serie de aspectos importantes, como por ejemplo la economía, el petróleo, salud, el suministro eléctrico, la seguridad, el sistema judicial, derechos humanos, fraude electoral, en fin, una serie de aspectos que son de amplio conocimiento nuestro. Y en sus conclusiones, básicamente, lo que hacen es un llamado a los venezolanos, incluso a las Fuerzas Armadas venezolanas, a ponerle fin a esa locura y a luchar para rescatar la democracia. Doctor Rafael Nieto, ¿usted cree que en Venezuela hay un ambiente propicio para que las Fuerzas Armadas intervengan para obtener, digamos, la normalización de esa situación que se está viviendo allá? Una de las cosas características del régimen es que tiene comprados a los militares. Esa es, digamos, la expresión de carácter general. Pero no es en realidad general. Hay unos generales que están comprados, pero no todo el ejército venezolano está de acuerdo con lo que sucede. A mí me parece que la única solución en Venezuela es un golpe de Estado de los militares, pero ese golpe de Estado es poco probable que se presente, porque si uno lo vislumbra, tendría que ser un golpe de Estado sangriento, y nadie quiere eso, por supuesto. Yo pienso que a la larga el régimen se cae por problemas económicos, no por problemas políticos. Eso es lo que yo creo. Bueno, es el análisis sobre la situación de Venezuela, pero hay muchas otras noticias que se han presentado durante la semana y que vamos a analizar acá en Realidades, como por ejemplo el relevo en la cúpula militar, que obviamente pues tiene en vilo a muchos de los analistas y de los escenarios políticos del país. Hay varias alternativas que se pueden analizar ahí, ¿no? Varios escenarios. Sí, hay varias. Parte de la cúpula fue relevada, ¿no? Eso es un poco más complejo. Unos salieron porque al ascender otro tienen que salir por cuestiones de antigüedad, en fin. Pero bueno, vemos que, yendo hacia atrás, viene primero el tema de Andrómeda, unas acusaciones contra la inteligencia militar que luego resultan falsas, pero que son muy dañinas porque se quema, como se dice en el argot de inteligencia, una fachada que estaba operando muy bien, que estaba dándole al país un muy buen resultado. Cuando después de que el presidente sale y acusa y no sé qué, tiene que echar reverso, ¿no? Si realmente era legal, la Fiscalía, tal vez advertidos muchos observadores de que podían meterle cosas a esos computadores para luego hacer una acusación, tal vez no se atrevió a hacerlo, pero entonces dicen, no, pues no hemos encontrado nada. O sea, ahí no había nada, pero lo van a demorar, porque la técnica de la Fiscalía es, si no hay nada, demore. La primera acusación es la que queda en la mente de mucha gente.
Recordemos aquella famosa frase, calumniad, calumniad, que la calumnia algo queda. Bueno, entonces tenemos esa primera situación de Andrómeda. La produce una revista dirigida por el sobrino del presidente y propiedad de su íntimo amigo Felipe López. Qué casualidad. Bueno, viene otra casualidad. Una cosa, unas chuzadas que nadie ha hecho si ilegales o ilegales, pero sospecha uno que ilegales, de celulares del 2012 salen a relucir, donde se podría intuir que puede haber influencias que lleven a negocios fundamentados en corrupción. Resulta que se viene a saber luego que esos negocios de los cuales se habla, de los pocos negocios que se habla ahí, ninguno resulta. Que un personaje que estuvo en la DEA estaba metido en negocios con Colombia. El señor salió a decir: yo sí quise hacer negocios, pero no pude. Otro dice: pues Culkin, yo no hice ningún contrato, quería, pero no hice ninguno. O sea, ahí tampoco parece haber nada, pero también queda la calumnia y sirve para sacar un poco de generales. El comandante general, en una chuzada, que nuevamente, legal o ilegal, nadie nos ha dicho, resulta que hizo unas declaraciones, unas apreciaciones sobre la fiscalía, porque un coronel que ha sido subalterno de él acusaba de falsos positivos que en muy buena parte son inventados, o sea, no hubo tales falsos positivos. El general creía en él y tiene una conversación como la que se tiene con otra persona amiga de uno, una conversación normal, utilizando un lenguaje que muchas veces uno utiliza cuando habla con los amigos. De chistes, aunque sea. Medio de chiste y medio... Bueno. Se expresó de la Fiscalía en una forma poco cortés, como se expresa en una conversación privada a veces, pero resulta que está expresando lo que cree todo el ejército, todas las fuerzas militares. Muy buena parte de la ciudadanía piensa lo mismo. Es más, la nueva presidenta del Consejo de Estado dice que la justicia es un desastre en este país y admite que hay corrupción. Es que el problema de este país es que cuando hay corrupción en la justicia, eso permea e infecta todo el Estado y todo el país. Les voy a contar un cuento. Alguna vez una persona que estaba a cargo de unos fondos que manejan las fuerzas militares pasó a otro cargo. Cuando estaba en otro cargo llegaron y dijeron: mire, su sucesor está pidiendo unos serruchos y unas cosas. Él pasó la cosa al comando superior, votaron a este señor. Ese señor hubo que volverlo a recibir por una tutela. Después tuvo que llamarlo a un curso por una tutela. Después hubo que ascenderlo por una tutela. Y después tuvieron que darle un cargo por una tutela. O sea, ¿quién manda? ¿No? Que salió por corrupto. Y lo reintegra la justicia. La cosa es bien, bien complicada. Y lo que está expresando el general Barrero es lo que piensan la mayor parte de los militares. No ven en la Fiscalía un órgano serio, un órgano imparcial, un órgano limpio, que no esté tocado por la corrupción, sino ven todo lo contrario. Entonces eso es lo que tenemos, un golpe duro a la organización del ejército, una desmoralización a los oficiales. Entonces uno empieza a pensar. Entonces aquí hay varias teorías. Hay una teoría que es que fue la policía por celos que hizo lo de Andrómeda, y luego se hace lo de las famosas chuzadas para taparle a Semana la embarrada, porque se le estaba complicando lo de Andrómeda, porque no había tales chuzadas ilegales en ese caso. Entonces esa es una teoría, que fue la policía por un tema de celos. Pero hay otra mucho más complicada, y las piezas se encajan. El señor presidente de la República, recordemos, es muy amigo del dueño de Semana, tío del director de esa revista. El señor presidente necesita firmar algo en Cuba, y si a las FARC le entrega un golpe contra las fuerzas militares como regalo, seguramente
le firman alguna cosa. Y si además piensan negociar temas relacionados con las fuerzas militares, primero hay que desprestigiarlas. Entonces, esto puede ser una movida de esas maquiavélicas de jugador de póker. Y como sabemos que tiene un asesor que es JJ Rendon, que es capaz de armar ese muñeco, las piezas se encajan. Entonces, pues no sabemos si eso sea cierto. Es una teoría que anda circulando por pasillos de varias partes, no solamente del Ministerio de Defensa, porque esto suena muy, muy raro que haya esos dos escándalos uno después del otro en esa forma, y no sabemos si vienen más. Van a vender las fuerzas militares en La Habana, como se dice. ¿Qué es lo que están pensando? Porque fíjese que una de las situaciones que se ventilaron en esos grupos de análisis precisamente se refería al hecho de que el comandante general saliente, el general Barrero, estaba en una posición muy firme frente al presidente con relación a lo que él llamó la negociación del ejército, que se iba a producir en Cuba. Entonces es muy oportuno, digamos, el hecho de que se presente esa filtración a los medios de esa chuzada para generar la salida de este alto oficial, del general Barrero, precisamente en momentos en los que él está cuestionando el hecho de que en Cuba se va a negociar al ejército. Pero fíjese lo curioso que es esto, Miguel, y es que la revista Semana, en una edición, critica fuertemente el hecho de que se hagan interceptaciones de comunicaciones, y a la semana siguiente basa toda su chiva en una interceptación de comunicaciones. O sea, no entiendo una doble moral bastante curiosa. No entiende uno cuál es esa posición, pero bueno, esto, ¿cómo lo analiza usted, doctor Nieto, aprovechando su presencia acá en nuestros micrófonos desde el punto de vista jurídico? ¿Cómo ve usted esta situación? Olvidémonos, Carlos, del punto de vista jurídico. Este es un tema político. El punto está claramente planteado. Aquí se trata de desprestigiar al ejército. Y se trata de desprestigiar al ejército porque el ejército es la única fuerza capaz de oponerse a las FARC en el futuro. Es tan simple como eso. Y la cuña, cuando votemos, pensemos en eso. Pensemos por quién estamos votando, si por los amigos de las FARC o por los amigos del ejército. Pues sí, es algo así. Lo que está en juego es nuestra libertad, porque recordemos, en un régimen castrochavista, ¿cómo son las libertades? Aquí los medios le hacen gran alaraca, ayudan a destruir el ejército, y vean lo que les está pasando ahí en Venezuela, vean lo que ya les está pasando en el Ecuador. En Venezuela, aparte de que no hay ninguna cadena de televisión abierta, independiente, ya no existe. Están controlando las cadenas por cable, les dicen qué pueden pasar y qué no pueden pasar, y los periódicos los controlan porque no les dan dólares para comprar papel periódico. Entonces, esa es la libertad de prensa en Venezuela. Acaban de cerrar NTN 24, medio colombiano, y sin embargo aquí vemos algunas personas que representan ese mismo grupo televisivo haciendo eco a todas estas acusaciones contra el ejército, que es lo que nos defiende del totalitarismo. En Ecuador, un ataque permanente al periodismo libre en ese país. En Argentina, también controlando el papel periódico, Cristina piensa controlar la prensa. Todos estos países totalitarios son así, y aquí la prensa está comprando el lazo con que la van a ahorcar. Pero fíjense lo interesante del análisis que usted hace ahora, Miguel, y es que el accionar de la revista Semana o las denuncias que pretende hacer interfieren en términos legales con la reglamentación que hay actualmente en vigencia en el país, como por ejemplo lo que es la ley de inteligencia. Esa ley protege precisamente a las agencias y a los agentes de inteligencia. Fotografiaron unos, no claro, pasa nada. Considerando precisamente que la actividad de la inteligencia es una actividad reconocida mundialmente, es legítima y es protegida por todos los estados, incluso Colombia, a través de esta reciente ley, la ley de inteligencia, y lo que está haciendo Semana es precisamente revelarle al mundo entero, a través de sus publicaciones, estos sitios que sirven de agencias o de
en donde trabajan agentes de inteligencia. Eso, francamente, es una situación que se vuelve ilegal. O sea, lo que están denunciando... Es que como ANCOR no les funciona bien, entonces hay que usar semana. No, el problema es que están denunciando la ilegalidad o la presunta ilegalidad de un centro en donde funciona una agencia de inteligencia que, como dijimos ya, es legítima, y lo que se vuelve ilegítimo entonces es precisamente la denuncia de la revista, porque está revelando algo que la ley colombiana protege, que es la identidad tanto de las agencias como de los agentes de inteligencia. Y como ya mencionamos, no se ha encontrado y nunca se va a encontrar seguramente nada ilegal en el accionar de este sitio. Por eso, posiblemente es que a la semana siguiente esta revista tuvo que apresurarse a publicar aquella que podríamos llamar, como dicen los medios de comunicación, un refrito, y es revivir un episodio de hace varios años y publicarlo como si fuera una chiva, unas grabaciones hechas en el 2012, con el ánimo pues precisamente de desviar un poco la atención sobre lo que iba a suceder con la primera publicación, que era francamente una situación ilegal por parte de la revista. Sí, pero las revistas nadie les pide cuentas, y como tiene fiscalía, es decir, en este complot está en la fiscalía, que es la que tiene que investigar la revista. ¿La va a investigar? Pues obviamente no, porque la fiscalía también está metida en este cuento. Fiscalía, ejecutivo, revista. O sea, el ejército está indefenso ante eso, y los colombianos indefensos sin ejército si los siguen desmoralizando. Esa es la situación, pero bueno, la semana entrante tocaremos unos temas ya electorales, porque hay mucho que hablar sobre eso también. Sí, y le damos, como siempre, un agradecimiento muy especial al doctor Rafael Nieto Navia por su presencia en Realidades y sus muy valiosos comentarios sobre la situación internacional e incluso la situación nacional. Muchas gracias, doctor Rafael. Muy amable, gracias. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una... Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, ¿sos argentino también? ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.